Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con la tensión diplomática entre España y Argentina a raíz de las declaraciones de Óscar Puente, ministro de Transportes de España, quien ha señalado que el presidente de Argentina, Javier Milei, consume sustancias. Vamos con el informe. La relación entre Argentina y España ha experimentado un notable enfriamiento luego de que Javier Milei se plantara contra Pedro Sánchez, líder del PSOE y representante de la izquierda a nivel mundial. El conflicto diplomático surgió después de que el ministro de Transporte español, Óscar Puente, sugiriera durante un panel en Salamanca que el presidente argentino Javier Milei había consumido sustancias durante la campaña electoral del año pasado. El comunicado argentino acusó a Sánchez de poner en peligro a las mujeres españolas al permitir la inmigración ilegal de quienes ponen en peligro su integridad física y de socavar la integridad de España al hacer tratos con separatistas. Además, criticó duramente a Sánchez por implementar políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Esta escalada verbal provocó una reprimenda del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que señaló que los términos utilizados en el comunicado argentino no corresponden a las relaciones entre los dos países y pueblos hermanos. No obstante, los ataques contra Milei, no solo de medios internacionales, sino de funcionarios, son constantes desde la izquierda. Javier Milei ha tomado una postura clara en contra de la izquierda internacional y responde con claridad ante los ataques de líderes socialistas. El presidente argentino se ha posicionado por hablar claramente en contra de las medidas de izquierda a nivel internacional y por plantear con claridad las consecuencias de las políticas socialistas, hecho que ha incomodado a políticos y gobiernos de ese bloque alrededor del mundo. Óscar Puente, actual ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, declaró el viernes 3 de mayo en el marco de la tercera escuela de gobierno del PSOE, el partido oficialista, el Partido Socialista Obrero Español, declaró pues que Milei es una mala persona y señaló que consume sustancias. Vamos con las imágenes. No pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de yo dije, es imposible. Quedan claras dos cosas. Que la posición de este ministro no es propia de una persona que está en un cargo tan importante, no es seria la actitud de este ministro, y por otra parte queda claro a qué tipo de sustancias se refiere, señalando pues que el presidente de Argentina las consume. A raíz de estas declaraciones, el gobierno de Argentina no tardó en responder con un comunicado en el que señalaba, entre otras cosas, que el gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Que Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino de España, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España, y que pone en peligro a la clase media con políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Este comunicado, a su vez, fue respondido por el gobierno de España, quien minimizó las declaraciones del ministro Puente con un comunicado en el que señalaba, bastante breve, que señalaban pues que rechazaban rotundamente los términos del gobierno, de la declaración del gobierno argentino, que consideran infundados. Y bueno, acá cabe sopesar y analizar qué tan infundadas son las declaraciones que figuran en el comunicado del gobierno argentino. ¿Tiene base lo que dice la respuesta del gobierno argentino ante el insulto a su presidente? Vamos a ver. Objetivamente, Pedro Sánchez ha demostrado que está dispuesto a pactar con quien sea para mantenerse en el poder y distraer a la opinión pública de los casos de corrupción que involucran a personas de su entorno cercano, ministros, exministros, militantes, altos dirigentes del PSOE e incluso su esposa. Repasemos brevemente las alianzas que ha
las alianzas que ha tenido a lo largo de su presidencia Pedro Sánchez para ver qué tanto sentido tiene esto. ¿Está dispuesto a pactar con quien sea? Vamos a ver. Sánchez, como se sabe, en el 2018, tras la censura de Mariano Rajoy, asume la presidencia. En el 2020 se dan elecciones generales y se mantiene en el poder pactando con la izquierda más radical que en ese momento estaba en España, que era Podemos en ese momento. Una coalición que se llamaba Unidas Podemos, liderada por el partido Podemos, en su momento liderado en ese entonces por Pablo Iglesias. La militancia de este partido era abiertamente castrista y chavista. Habían sido asesores de la dictadura venezolana. Por ejemplo, Pablo Iglesias ha señalado que la guillotina es un instrumento de la justicia democrática, que la existencia de medios de comunicación privados ataca la libertad de expresión, entre otras cuestiones propias de su ideología antidemocrática. En el año 2023, el año pasado, se dieron elecciones autonómicas y le fue muy mal a la izquierda. Podemos casi desaparece del mapa político. Entonces esto llevó a que Pedro Sánchez pactara nuevamente con la izquierda radical, pero ahora con la sucedánea de la coalición Unidas Podemos, que era la coalición Sumar, dirigida por Yolanda Díaz, quien es jefa del partido, a su vez del mismo nombre, del partido Sumar, que esta coalición incluía a Podemos, a Izquierda Unida, que a su vez incluye al Partido Comunista, y a diversas organizaciones de izquierda que se encuentran a la izquierda del PSOE. Yolanda Díaz, por ejemplo, es la líder de Sumar, pero es militante del Partido Comunista y también es una abierta partidaria de la dictadura venezolana. Al margen de sus discrepancias con Podemos, que luego tienen una ruptura con Sumar, este partido es el sucedáneo de Unidas Podemos y representa los mismos valores incompatibles con el Estado de Derecho y con la democracia representativa. Bueno, al margen de estas alianzas, ¿qué otras alianzas ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez? Al inicio de su segundo gobierno, en su primer gobierno, él señalaba que la amnistía era inconstitucional, pero para mantenerse en el poder del segundo, a partir del 2023, que vuelve a convocar elecciones generales, señala pues que la amnistía era completamente constitucional, pero con líneas rojas que su gobierno no estaba dispuesto a atravesar, y se alía, además de a la izquierda radical representada por Sumar, con los independentistas vascos y los independentistas catalanes. En el caso vasco, con el Partido Nacionalista Vasco y con Bildu, que es el partido heredero del grupo terrorista ETA. En el caso de los independentistas catalanes, se alía con Esquerra Republicana y con Junts per Catalunya, que es el partido liderado por Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española tras el intento inconstitucional e ilegal de independizar Cataluña. Este es aliado de Pedro Sánchez, está aliado con partidos que buscan romper la unidad política del país, y además con un partido pues, que su líder es prófugo de la justicia. Es por ello que tras el escándalo del caso Coldo, Sánchez olvidó las líneas rojas e impulsó con más fuerza la ley de amnistía, incluyendo dentro de este proyecto de ley, que dicho sea de paso va a ser rechazado en el Senado el 14 de mayo, incluyó en este proyecto de ley delitos como terrorismo y alta traición. Como se puede apreciar, Sánchez está dispuesto pues, a aliarse con el separatismo radical, con herederos de grupos terroristas y con la izquierda antidemocrática chavista para mantenerse en el poder, y más aún en momentos en que su gobierno es acusado pues, de temas de corrupción. Es en este contexto que recientemente publicó esta carta a la ciudadanía en la que señalaba que él era víctima de una coalición de intereses de la derecha y la ultraderecha, que señalaba que no tenía apego al cargo, defendía a su esposa, quien viene siendo acusada de estar involucrada en tráfico de influencias, por estar confirmado que ha firmado cartas de recomendación a personajes que luego suscribieron contratos con el Estado, que la empresa en la que trabajaba, African Center, fue auspiciada por una empresa que a su vez posteriormente fue rescatada por el gobierno de su esposo, que aprobó, se trataba de Globalia, y su esposo, el gobierno de Pedro Sánchez, aprueba un rescate financiero de más de 600 millones de euros para Air Europa, que era una empresa perteneciente a Globalia. En fin,
La respuesta de Sánchez ante todos estos temas de corrupción, estos cuestionamientos, es que él está siendo víctima de una persecución de la izquierda y tras anunciar que se mantendría en el gobierno y retomar fuerzas, porque señaló en esta carta que se tomaría 5 días para determinar si renunciaba al gobierno o se mantenía el poder, utilizando ese tiempo para que el resto de la izquierda cierre filas en su defensa. Él ha señalado, pues, al anunciar que continuaría como presidente, señaló que se encargaría, ha visto la necesidad de regenerar la democracia en España y que este hecho implicaba no un punto seguido, sino un punto y aparte, recalcando varias veces y en una entrevista que dio posteriormente en televisión española que existe la necesidad de la regeneración democrática en el país. Y todo esto ante casos y cuestionamientos por temas de corrupción. Sus aliados en este contexto abiertamente están señalando que se tiene que intervenir el Poder Judicial y también los medios de comunicación opositores, que Pedro Sánchez denomina la fachoesfera. Esto es, los partidos, los medios de comunicación que lo cuestionan, para Pedro Sánchez son parte de una suerte de fascismo moderno, la fachoesfera. El punto aquí es que, por ejemplo, Yolanda Díaz, que es la líder de Sumar, ha declarado estas cosas. Ha señalado que ha hablado de los intentos de desestabilizar al gobierno se responden con más democracia y más derechos. Y también ha señalado que hay que abordar con la mayor de las exigencias la democratización de la justicia. Y es que a raíz de la oposición que está viendo Pedro Sánchez con relación a otros poderes, por ejemplo, en el sistema judicial jurídico español, el Consejo de Fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, diversos colegios de abogados se han manifestado en contra del deterioro institucional que representa la ley de amnistía que está impulsando Pedro Sánchez. Pero para sus aliados esto implica que de alguna manera el sistema judicial de España no está comprometido con la democracia y tiene que ser regenerado, ¿no? En fin. Para terminar, hay que tener presente que cuando personajes, de alguna manera como Yolanda Díaz, que son abiertamente defensores de regímenes antidemocráticos, hablan de democratizar, se tiene que entender lo contrario. Cuando hablan de democratizar la justicia, democratizar la economía, democratizar los medios de comunicación, se refieren a tomar medidas que son similares a las que se han aplicado en países como Venezuela y como Cuba. Por tanto, teniendo presente las alianzas de Pedro Sánchez con la izquierda radical y con el separatismo, y el hecho de encontrarse contra la espada y la pared por casos de corrupción que involucran incluso a su esposa, es bastante preocupante que él hable de la necesidad de regenerar la democracia en su país. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con Panamá, donde en las elecciones presidenciales ha sido elegido presidente José Raúl Mulino, un personaje vinculado al expresidente Ricardo Martinelli, lo que genera bastante controversia.